Esta noche vamos a estudiar uno de los temas más importantes sobre la segunda venida de Cristo. Yo lo he titulado ¿Rapto secreto? Él dijo cómo sería. Sucesos extraños e inexplicables pondrán a prueba la fe del planeta cuando el apocalipsis se desate en la Tierra. Todo comienza con la desaparición en pleno vuelo de un Boeing 747 con rumbo a Europa. En un simple instante no queda nada, salvo un montón de ropa, maletas y otros objetos de los pasajeros, que aparentemente han desaparecido sin dejar rastro. Todo el mundo se quedará horrorizado al saber que estos fenómenos tan extraños e inexplicables continúan extendiéndose por todo el mundo. Un grupo de supervivientes encabezado por Ray Steele y Bob Williams se enfrentarán al desconcertante futuro que les espera. Mientras ellos buscan sobrevivir, el resto de la humanidad está dejada atrás en un planeta que pronto será devastada por el caos. Esa es la sinopsis de la película titulada La Última Profecía. Fue interpretada por el conocido artista Nicolas Cage. Él interpretaba el personaje principal y fue estrenada en el año 2014. Esta película recibió una demanda por derechos de autor porque estaba basada en una serie llamada Dejados Atrás, que son 12 novelas, no son libros teológicos, son 12 novelas escritas por dos pastores bautistas. Estos pastores, Tim LaHaye y Jerry Jenkins, siguiendo el dispensacionalismo, que es una idea que tienen algunos cristianos evangélicos del fin de los tiempos, presentan algunos eventos como el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, el reino de Dios milenario, la visión escatológica cristiana que algunos evangélicos tienen y el fin del mundo apocalíptico. El conflicto principal en esta novela es entre los miembros de lo que ellos llaman la fuerza de la tribulación y la comunidad global y su líder Nicolás Carpathia, el anticristo. Tristemente, queridos hermanos y amigos, podemos afirmar categóricamente que tanto los argumentos de estas novelas como de la película y las creencias pentecostales sobre el rapto secreto no tienen ningún fundamento ni asidero bíblico. ¿De dónde surgieron esas teorías? ¿Quiénes han sido sus autores principales? Vamos así rápidamente a mencionar y hablar de algunos nombres. Todo comenzó durante la época de la Reforma Protestante. La Iglesia Católica, para atacar la Reforma Protestante, inventaron la Contrarreforma. Y para eso utilizaron a los jesuitas. Los jesuitas inventaron un falso sistema de interpretación, el sistema de interpretación bíblico futurista. Porque hasta ese momento los protestantes enseñaban que la Iglesia Católica y el Papa eran la bestia. Entonces, para alejar de ese foco, ellos meten el sistema de interpretación futurista y tristemente la iglesia protestante en su gran mayoría adopta ese sistema, no creado por la iglesia protestante, sino por los jesuitas. La mayoría de iglesias protestantes ahora en día utilizan el sistema de interpretación creado por los jesuitas. Pero ¿quiénes iniciaron y fortalecieron la teoría del rapto secreto basada en el sistema de interpretación futurista? Miren, que no nos sorprenda. El primero que comenzó todo esto pues fue otro jesuita, Manuel Díaz Lacunza, un jesuita de nacionalidad chilena. En 1970 él escribió un libro llamado La venida del Mesías en gloria y majestad. Lo escribió bajo el seudónimo de Juan Josafa Ben Ezra,
un rabino, pensando él que de esa manera los protestantes iban a aceptar más las teorías presentadas en este libro. Y le funcionó. Muchos comenzaron a estudiar las ideas de Lacunza, donde comenzaba a meter la idea del rapto secreto, de meter ideas totalmente diferentes a lo que la Biblia enseña sobre la segunda venida de Cristo. En segundo lugar, un señor llamado Edward Irving, allá principios del siglo XIX, él era un ministro presbiteriano en Escocia y había leído los libros de Lacunza, el libro de Lacunza. Estaba tan impresionado de este libro que él estudió español y después tradujo el libro de Lacunza al inglés y en 1827 lo publicó bajo el nombre El Mesías que vendrá. Irving era muy conocido porque él le gustaba hablar en lengua, profetizar y sanar. Él fundó su propia iglesia, pero esta iglesia desapareció en 1901, la Iglesia Católica Apostólica, pero finalmente pues desapareció. Por sus prácticas y enseñanzas, Irving llegó a ser conocido como el fundador del movimiento pentecostal que nosotros conocemos ahora en día. En los tiempos de Irving había una jovencita de 15 años escocesa llamada Margaret MacDonald. Esta jovencita durante las sesiones de profetización de Irving, el 28 de marzo de 1930, cayó en trance y después de varias horas de visiones y profecía y de hablar en lengua, reveló que el regreso de Cristo ocurriría en dos fases. Ya se había metido más la idea del rapto secreto. No solo en una, como la Biblia enseña. Ella dijo que Cristo vendría la primera vez visiblemente y raptaría a los virtuosos y justos, llenos del Espíritu, en un rapto secreto. Entonces, Cristo regresaría la segunda vez, mientras se da en ese espacio, habría una gran tribulación del anticristo para ejecutar su ira de destrucción sobre todos los pecadores que habían pasado por esa tribulación. Después de esta revelación, Irving decía que había oído una voz del cielo dirigiéndolo a predicar y enseñar sobre el rapto secreto. Todavía estamos hablando del siglo XIX. O sea, hermanos, la idea del rapto secreto no se fundamenta en las enseñanzas de los apóstoles, se fundamenta en ideas nuevas. Después de Irving apareció otro señor, y este señor es muy importante, John Nelson Darby. Él fue el fundador también de un movimiento religioso llamado los Hermanos Plymouth, que previamente él había sido un sacerdote anglicano. Una de las contribuciones más radicales de Darby al cristianismo fundamentalista y protestante fue su afirmación de que la historia de este mundo se dividía en 7 etapas de 1000 años cada etapa, a las que llamó las dispensaciones, y que dio la base a lo que los protestantes ahora en día, muchos protestantes llaman el dispensacionalismo. Él creía que la tierra había sido creada hacía 6.000 años y se había sido dividida su historia en dispensaciones de cada 1000 años. Al enterarse del libro de Irving, que había traducido al idioma inglés, y las revelaciones de la joven escocesa de Margaret, Darby agarró el primer tren disponible y se fue a Escocia, donde habló con Irving y ahora este le contó los secretos más íntimos sobre el rapto secreto, las visiones y los trances. Ya el señor Darby, embullado por todo lo que descubrió, él regresó a Londres y frenéticamente él juntó un grupo de versículos de la Biblia. La Biblia es fácil torcerla, para apoyar las ideas del rapto secreto y las dispensaciones. Y hizo su propio cúmulo de doctrina y dentro de poco tiempo Darby llegó a ser reconocido como una autoridad eminente sobre el tema del rapto secreto y el dispensacionalismo. A sus seguidores les encantó eso del rapto secreto, porque esto enseñaba
que los que iban a recibir persecución no eran los cristianos, sino los malvados y los impíos, que era exclusivo para ellos. Algunos hasta se sentían felices y orgullosos de que fueran los impíos los que sufrieran persecución. Pero la persona que durante el siglo XX se encargó más de tomar la idea de estos hombres que hemos mencionado fue un señor al que se le conoce más por su apellido, Cyrus Ingerson Scofield, mejor conocido como C.I. Scofield, y él es el autor de la Biblia de referencias Scofield, muy afamada entre los protestantes hoy en día. Todo ese cuento del rapto secreto y el dispensacionalismo se volvió aún más popular entre los evangélicos, dispensacionalistas y fundamentalistas cuando Scofield publicó su Biblia en 1909. Y en esta Biblia, él la editó de tal manera que incorporó toda la escatología del rapto secreto y las dispensaciones de Narnia. Y ahora esa Biblia se puede encontrar hoy en día, y como trae explicaciones, la gente llega a creer esas explicaciones como la Biblia misma. ¿Cuántos cristianos hoy en día creen en el rapto secreto? Que no tiene fundamento bíblico, sino está en las mentes de esos hombres. Es increíble. Según algunas encuestas, el 61% de los cristianos en general, de protestantes y católicos, creen en el rapto secreto. Como una mentira se fue enquistando en el corazón del mundo cristiano. Pero, ¿qué dice la Biblia? Miren, nada más vamos a tratar dos puntos. En primer lugar, el punto de la gran tribulación. Eso es uno de los problemas que enfrenta la teoría del rapto secreto. Y es que ellos dicen que la gran tribulación la van a sufrir los impíos. Pero la Biblia no enseña eso. Comencemos en el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 1. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo, está hablando del tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel dice que en el tiempo de angustia, ahí está el pueblo del Señor, los que están escritos en el libro del Señor. Están durante el tiempo de angustia y de ahí los va a libertar el Señor. Ahora, los hijos de Dios estarán en ese tiempo de angustia. Cuando cese la mediación de Cristo y el Espíritu de Dios se retire de entre los hombres, entonces todos los poderes de las tinieblas que han sido retenidos descenderán sobre este mundo con furia indescriptible. Habrá una escena de lucha tal que ninguna pluma podrá describirlo. Daniel es el primero que menciona esa última persecución o tribulación y que sufrirán los hijos del Señor. Ahora vamos al sermón profético de Jesús en San Mateo 24. Leamos los versículos 21 y 22. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dice el pasaje que allí estarán los escogidos, que ese tiempo de angustia será acortado para que los escogidos, para que ellos puedan salir salvos. O sea, estarán dentro de la gran tribulación. O sea, la gran tribulación no es para los impíos, es una persecución para los hijos del Señor. Miren, hermano, durante toda la historia del cristianismo, son los fieles los que han sufrido persecución. Las primeras persecuciones cristianas las llevaron a cabo los líderes judíos contra el cristianismo. Más tarde, los gentiles persiguieron a los cristianos. Después, durante 3 siglos, sufrió la iglesia cristiana persecución de parte del Imperio Romano.
Cuando la iglesia llega a ser una con el Imperio Romano desde el año 538 durante toda la Edad Media, por 1260 años, la supremacía papal dio persecución contra los hijos fieles del Señor. Todas las persecuciones, todas las tribulaciones han sido contra los hijos del Señor. Igual, la última y más grande tribulación será contra ellos. Alguien me dirá, hermano, pero mire lo que usted está diciendo, entonces no hay que ser cristiano. Bueno, un hermano una vez me dijo realmente, mire, no, a mí no me gusta su iglesia porque ustedes los van a perseguir. Yo prefiero ser un cristiano al que no persiga. A Jesús lo crucificaron en una cruz. Y lo que Él nos pide es que suframos por sus enseñanzas y que las mostremos hasta las últimas consecuencias al mundo. Marcos 13:19 nos dice, porque aquellos días serán de tribulación, hablando también del fin del mundo, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Es claro. Pero Apocalipsis también nos deja claro y mucho más serio, hermano. Porque en Apocalipsis se nos enseña que no solo hay una gran tribulación contra los hijos del Señor, una persecución, sino que inclusive habrá un decreto de muerte. Apocalipsis 7:14 nos dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. El grupo de redimidos que se encuentran, dice la Biblia, que son los que salieron de la tribulación, porque son los redimidos los que pasan por tribulación, hermano. Mire, que este mundo es así. Al malvado le va bien. Al que es bueno, no le va tan bien, hermano. Porque Jesús dijo que Él no vino a traer paz, sino que a traer espada. Que sus hijos debían estar listos para sufrir, para enfrentarse. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero más claramente en el capítulo 13 de Apocalipsis, donde se habla sobre la bestia y la imagen de la bestia y sobre el sello de la bestia. Mire, según los libros dejados atrás, el sello de la bestia y eso, pues bueno, solo los impíos están y ellos lo reciben. Y tiene razón que los impíos son los que reciben la marca de la bestia. Pero la persecución es contra los que no la reciben. Dice el verso 15 de Apocalipsis 13, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. O sea, cuando la marca de la bestia es impuesta, los hijos del Señor están acá. Y se les obliga, so pena de muerte, a que reciban la marca de la bestia. Pero los que no la reciben son esos fieles que saldrán de la gran tribulación porque habrán lavado sus ropas en la sangre del Cordero. La evidencia bíblica es abrumadora. No existe tal gran tribulación para los impíos. La gran tribulación es la última persecución que va a padecer el pueblo de Dios. ¿Estás tú preparado para esa gran persecución? Ahora, ahí la teoría del rapto secreto, en el hecho de la gran tribulación, en el contexto de la gran tribulación, pierde totalmente su fundamento. Pero la Biblia también está llena de una gran cantidad de evidencia textual que nos enseña que no hay tal rapto secreto. Quienes creen que el Señor Jesús vendrá secretamente y raptará a sus hijos, así como la película que les mencioné al principio del tema, tienen algunos pasajes. Yo voy a leer dos de los principales pasajes que ellos tienen para hacer referencia de que dicen, bueno, es que mire, la Biblia dice que habrá un rapto secreto. Leamos el primero, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es maravilloso, hermano. Miren, esa promesa es linda. Yo quisiera que Jesús viniese hoy. Mi padre está muerto. Mi madre está muerta. Personas que amo están muertas. Y si Jesús viniese hoy, esas personas que yo aprecio, que amo, que murieron creyendo en Jesús,
hoy resucitarían y yo las veía, porque el Señor dice que las va a levantar. Pero esta es la parte que a veces confunde a nuestros hermanos que creen en el rapto secreto. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En ningún momento el pasaje dice que habrá algo secreto. Habla de un arrebatamiento. Bueno, para comenzar, la palabra rapto no aparece en la Biblia, y mucho menos la frase, el concepto rapto secreto. El versículo no habla de nada secreto. Es más, dice que la segunda venida de Cristo, cuando Él aparezca, los muertos resucitan. Hermanos, es un ejército. Todos los que murieron con fe en el Señor a través de los miles de años que la tierra ha existido, salen de las tumbas. El mar devuelve a sus muertos. Eso será increíble. No se puede ocultar. Lo que dice es que cuando ellos resuciten y nosotros estamos vivos, vamos a ser levantados, arrebatados. El arrebatamiento no dice que es secreto, no dice que es algo oculto. El pasaje en ningún momento habla de algo secreto o oculto. Vamos a leer un segundo pasaje. San Mateo 24, 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ahí está, ya ve. Uno va a ser tomado secretamente, como la película. Todos los del avión fueron tomados y el piloto quedó ahí solito y él fue dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. La Biblia habla en muchos pasajes, especialmente en Mateo 24, nosotros vimos la parábola de las ovejas y los cabritos. Y nosotros aprendimos ahí que el Señor va a separar. Y es claro. Mire, la salvación es individual. Recuerdo que mi padre, antes de convertirse en cristiano adventista, le decía a mi madre, no, yo no me voy a entregar. Cuando tú vayas ascendiendo al cielo, yo me voy a tomar de tu pie y me voy a ir contigo. Es que la experiencia de otro no me salva a mí. Estos versículos lo que dicen es que la salvación es individual. Que lo bueno que mi esposa pueda hacer como cristiana no me salva a mí, solo por ese esposo. Ni lo bueno que mis hijos puedan hacer como cristianos no me salva a mí. Yo necesito mi propia experiencia y podremos estar viviendo en la misma casa, asistiendo a la misma iglesia, ser parientes, familiares, cercanos o lejanos, pero cada uno forja su relación con Cristo. El pasaje no dice nada, no dice nada ni de rapto ni de secreto. Son nada más dos pasajes que vamos a mencionar, son de los principales, porque me interesa más presentar qué es lo que dice la Biblia sobre la segunda venida de Cristo. Ya vimos nosotros que la teoría del rapto secreto no tiene asidero bíblico y que la gran tribulación hacia los impíos tampoco tiene asidero bíblico. ¿Qué dice? ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? Veamos algunos versículos, porque hay muchos. Mateo 24, 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No habrá nada de secreto ni misterioso en cuanto al retorno de Jesús. Dice que como un relámpago que todo mundo lo ve. A nadie habrá que decirle, mire, ya vino Jesús, está por ahí. La descripción que hace este pasaje no deja la posibilidad de que haya un rapto secreto, hermano, ni una venida mística, ni de que se cumplan otras falsas teorías elaboradas por personas piadosas. La segunda venida de Jesús será un acontecimiento inconfundible. Todos sabrán lo que está ocurriendo sin que haya que decírselo a nadie. Mateo 24, 30. Entonces leeremos desde el versículo 30 en adelante. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus
de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Una vez alguien me preguntó, mire, la tierra es redonda. Y por ejemplo, nosotros podemos ver nada más una parte de lo que sucede acá. Pero aquí dice, la Biblia dice que todas las naciones verán la segunda venida de Cristo. Hermanos, eso será un evento mundial. Todas las naciones lo verán, dice la palabra del Señor. No hay nada oculto en ello. Veamos el verso 31. ¿Cómo será eso de que todo el mundo lo va a ver? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Miren, hermanos, la palabra del Señor dice que el Señor viene con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Yo me recuerdo muy bien cuando iba a la primaria y venía el 15 de septiembre, ¿verdad? Aquellas pequeñas bandas de guerra se les llamaba entonces. El instrumento más bullisto es la trompeta. Y si la tocan desafinada, más bullista todavía. No se puede ocultar el sonido de una trompeta, bueno, a menos que le pongan un silenciador, ¿verdad? Pero el Señor Jesús no le va a poner silenciador a la trompeta de los ángeles. La venida del Señor Jesús es visible y es audible, es perceptible a los sentidos humanos. Y dice que los ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. No sé si usted se puede imaginar todos los hijos del Señor resucitando y los que están vivos esperándolo. No suben por sí solos. Dice que los ángeles van y los recogen. Uy, hermano, millones de ángeles recogiendo a los resucitados y glorificados. Dígame usted, ¿cómo va a ocultar eso? No se puede. Es más, el versículo, capítulo 25 del verso 31 nos dice sobre los ángeles: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Sabe que Apocalipsis habla de que cuando Jesús venga, el cielo va a quedar en silencio, porque todos los millones de ángeles que sirven al Señor vendrán con él? Disculpen, queridos hermanos, la transmisión se cortó. Saben que toda la semana no dio problema la transmisión, y es que el enemigo no quiere que tú conozcas esta verdad, porque él está preparando un gran engaño. Desde hace 4 siglos lo está haciendo, bueno, desde la fundación del mundo, usando a la Kunza y a Kofi y a todos esos, a ir a todos esos. Y él no quiere que tú te des cuenta cómo es que el Señor Jesús vendrá. Seguimos en Hechos capítulo 1, estábamos versos 9 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca. Volvamos otra vez nuestra mente a ese momento. Ahí está. Los discípulos tristes, Jesús está subiendo, ellos lo están viendo. Jesús no se fue en secreto. Ellos lo están viendo, que se va en las nubes. Y entonces 2 ángeles llegan para recordarles y consolarlo. Aquellos 2 ángeles se acercan y les dicen, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús se fue de forma visible en una nube, y Jesús vendrá sobre las nubes en forma visible. Categóricamente, Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes, así como se fue, y todo ojo le verá. Algunos dicen para tapizar este versículo, es que con los ojos de la fe, hermano. Ahí no dice ojos de la fe, hermano. Dice todo ojo le verá. Y hasta los que le traspasaron, hasta los malvados, eso no tienen fe, pero lo van a ver. Y todos los nenes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí. Amén. Jesús viene de forma visible, audible, perceptible y emocional. En 1939, tras la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi,
que supuso el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los británicos enviaron a la Fuerza Expedicionaria Británica para ayudar en la defensa de Francia. Era el ejército profesional británico completo. El 10 de mayo de 1940, Alemania lanzó una terrible ofensiva contra Bélgica y los Países Bajos. 4 días después, el 14 de mayo, cuando los belgas y los franceses no pudieron resistir más en sus posiciones, la Fuerza Expedicionaria Británica, la BEF, recibió la orden de iniciar la retirada hacia el río Escalme. Tras varios enfrentamientos y un intento fallido por parte de los aliados de atacar el flanco de las fuerzas alemanas el 21 de mayo en Arras, las fuerzas británicas quedaron atrapadas junto con el resto del ejército belga y francés en un área situada en la costa norte de Francia, conocida como Dunkerque. Algunos quizás vieron el año pasado, se estrenó una película con ese título, y ahí estaban más de 300,000 hombres, todo el ejército profesional británico, más los franceses y los belgas, atrapados, sin ninguna esperanza. Tenían la idea de que los iban a rescatar, pero la esperanza se perdía hora tras hora. Hermano, aquello fue tan angustiante que los soldados ingleses, sin esperanza y sintiéndose rodeados por el enemigo, muchos de ellos se suicidaron. Con todo y su equipo caminaron hacia el mar y se ahogaron. Habían perdido la esperanza. Muchos hoy en día están perdiendo la esperanza. Se suicidan, se matan poco a poco en las drogas, destruyen sus familias y sus propias vidas. Estamos en un mundo que ante el terror de los eventos actuales está perdiendo esperanza y muchos no encuentran más que seguir destruyéndose. Pero no todo estaba perdido para aquellos hombres en Dunkerque. En Inglaterra recién se había nombrado al señor Winston Churchill como primer ministro. En medio de un convulsionado momento político, ahora Churchill tenía sobre sus hombros la gran tarea de derrotar a Hitler y las fuerzas alemanas. Pero ¿cómo lo haría si su ejército estaba allí varado en una playa? Miren, su primera decisión fue no negociar con Hitler y luchar hasta las últimas consecuencias. Churchill dijo en una ocasión, hablando de la idea que algunos le daban sobre negociar con Hitler: no puedes negociar con el tigre cuando tiene tu cabeza en sus fauces. Y entonces él tomó 2 decisiones. La primera, quizás una de las más duras, para tener tiempo de ejecutar la operación de rescate Dínamo, como se le había llamado a esa operación de rescate enorme, se le ordenó a una división de 4,000 soldados británicos, comandados por el brigadier Nicholson, que resistieran hasta la muerte en la localidad de Calais. Durante 4 días lo hicieron. Se les dijo que para ellos no había rescate y debían resistir ahí hasta la última bala y hasta el último hombre. 4 divisiones Panzer de los alemanes destruyeron, arrasaron completamente Calais y solo sobrevivieron de los 4,000, solo 30 soldados británicos. Muchos biógrafos dicen que esa fue la decisión más difícil que Churchill tomó. Sabía que esos hombres morirían. Los hijos del Señor hemos sido llamados para vivir por Cristo, pero también para morir por Cristo. Todo aquel cristiano que cree que en los momentos finales de este mundo, cuando el enemigo por fin será vencido y cree que no sufrirá nada, es un cristiano cobarde. El Señor nos ha llamado
como a esos 4,000 valientes de Calais, a estar dispuestos a luchar hasta el último hombre. Somos parte de un conflicto y somos parte del ejército del Señor. El ejército del Señor tiene la victoria asegurada. ¿De parte de quién estás tú? La segunda decisión que tomó Churchill fue la de la Operación Dínamo. Los 4 días que resistieron esos hombres en Calais ayudaron para que un contingente de 857 barcos, entre militares y civiles, una de las flotas más grandes de la historia, arriesgando la vida de cada hombre, entre el 26 de mayo y el 4 de julio, pudieron rescatar 338,226 soldados, más de 200,000 británicos y más de 100,000 franceses y belgas. Sin ese ejército, Inglaterra no hubiese podido derrotar a Hitler. El 4 de junio de 1944, el día que llegó el último soldado rescatado por Inglaterra, Churchill por fin pudo dar su discurso ante la Cámara de los Comunes como nuevo primer ministro. Este discurso quedó grabado para la historia. En parte decía así: por mucho que grandes sectores de Europa y varios estados antiguos y famosos hayan caído o puedan caer en las garras de la Gestapo y de todo el odioso aparato del régimen nazi, no vamos a flaquear ni vamos a fracasar. Seguiremos adelante hasta el final. Lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y los océanos, lucharemos cada vez con mayor confianza y fuerza por el aire. Defenderemos nuestra isla a cualquier precio. Lucharemos en las playas, en los lugares de desembarco, en los campos y en las calles. Lucharemos en las montañas. Y selló su discurso, esta parte de su discurso, diciendo: no nos rendiremos nunca. No nos rendiremos nunca. Mientras esperamos el pronto regreso de nuestro comandante en jefe, Cristo Jesús, no nos rendiremos nunca. Debemos estar preparados, debemos estar vigilantes, debemos ser pacientes, debemos mantenernos gozosos, debemos vivir para servir y trabajar en la predicación del Evangelio. Muy pronto viene el Señor. Un plan de rescate más grande que la Operación Dínamo. No serán 800 embarcaciones, serán millones y millones de ángeles que vendrán a traerlo. La victoria es del Señor. La victoria es de Cristo. Y su victoria es la nuestra. ¿De parte de qué equipo estás tú? ¿Cuál decisión has tomado por fin? ¿Eres de los perdedores o de los ganadores? Yo te invito a que tomes tu decisión de formar parte del equipo ganador de Cristo Jesús. Maranata, mis queridos hermanos. Cristo viene por nosotros. Que el Señor les bendiga.